Vamos a seguir analizando la cuestión económica, tanto lo que está ocurriendo con el dólar, con la inflación, como con un tema que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, que parece algo extraño en este contexto, ¿no? Se está debatiendo la reducción de la jornada laboral. Vamos a hablar con Fabio Venter, que es subdirector del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Fabio. Buen día, gracias como siempre por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bueno, Fabio, parece en medio de lo que está pasando, del dólar a más de 1.000 pesos, se está discutiendo la reducción de la jornada laboral, ¿no? Parece algo no acorde con este tiempo. ¿Cómo lo ves vos? De la misma forma, creo que no es la prioridad en este momento que los argentinos estamos pasando tan mal con un montón de cosas. No es el momento para proponer este tipo de normas porque no atacan ningún problema de fondo y de hecho quizás te generan otros nuevos. Porque de vuelta, los argentinos creo que en esta campaña nos hemos acostumbrado a que nos vendan soluciones mágicas, de que a partir de ahora todos vamos a trabajar menos horas, ganar lo mismo más y vamos a ser todos felices y sabemos que de fondo, analizando seriamente este tipo de medidas, puede llegar a pasar incluso lo contrario. Entonces creo que no es el momento de charlar este tipo de reformas que no son integrales, son reformas parciales, un parche de un solo problema que no es de hecho el más importante hoy en el mercado laboral, ni siquiera en la economía argentina. Fabio, si nos vamos a lo cotidiano, lo que quiere la mayoría de las familias argentinas es que la plata les alcance, ¿no? ¿Esto generaría algún efecto en ese sentido o el contrario? Lo más probable es que el impacto inmediato pueda llegar a ser incluso contrario. Mucho se habla de que si trabajamos menos, vamos a ser más eficientes porque tenemos más ganas de trabajar y eso va a hacer incrementar nuestra productividad, lo que permitiría compensar e incluso superar las horas perdidas de trabajo. Pero es tal la magnitud de la reducción de la jornada laboral que se está charlando hoy en el Congreso con las propuestas que hay disponibles, que es muy difícil pensar de que de un día para el otro vamos a ser tan eficientes que vamos a compensar trabajar quizás 2 horas menos por día en los trabajos con mayor carga horaria. En ese contexto, ¿por qué nos preocupa? Porque el salario de un puesto laboral está ligado de forma directa con la productividad. Y si bien es cierto que los salarios no suelen bajar en términos nominales, hay rigideces a la baja de todo tipo de precio, el salario es uno, el precio de nuestro tiempo de trabajo, lo que ves de fondo y la inflación va a ser el trabajo sucio y te va a terminar comiendo poder adquisitivo. Y esto es Ujú. particularmente cierto en puestos de trabajo con alta carga horaria que suelen estar ocupados por personas que ya están en una situación socioeconómica vulnerable que los llevó a aceptar puestos de trabajo con alta carga horaria. Entonces, si la medida es efectiva, le va a reducir mucho la jornada laboral y va a impactar su salario y poder adquisitivo y va a complicar aún más la situación socioeconómica. Y si no lo termina haciendo, va a haber un salto de la informalidad y de vuelta va a ser otra medida más que saque el gobierno que en la práctica no termina teniendo sentido. Entonces, ¿hace falta hablar de estas cosas o nos deberíamos estar ocupando de otros temas más importantes hoy por hoy en Argentina? Tal vez el dólar a 1.000 pesos, ¿no? Sea más Absolutamente. urgente. ¿Cómo ves esa barrera psicológica muy fuerte? Fue un cimbronazo ayer en términos políticos, económicos. ¿Cómo ves ese comportamiento y si se puede intensificar esta presión sobre el precio del dólar? Bueno, la barrera psicológica, como bien mencionaba, la rompimos ayer. Creo que fue el momento de preocupación porque ya lo que está ocurriendo, no quiero decir que no tiene sentido, sino que está muy ligado a las expectativas, ¿no? Y las expectativas a veces seguían por una declaración pública de gobierno o potencial gobierno el año que viene, en un contexto de mucha incertidumbre electoral de que puede pasar cualquier cosa. Y en ese sentido, bueno, la situación te marca de que el escenario es complejo. ¿Puede seguir viendo presión al alza? Sí. Es cierto que algunos factores van a empezar a disiparse. A medida que pasa el mes, los argentinos vamos quedando sin liquidez porque ya cobramos nuestro sueldo en los primeros días del mes. Entonces, si alguien quiere dolarizar, lo más probable es que ya lo haya hecho, pero al mismo tiempo, algún tipo de declaración fuera de lugar o algún tipo de guiño de qué puede pasar con la economía post elecciones puede derivar en una corrida que termina impactando en el valor del blue. Parece haberse estabilizado después del día de ayer, que fue bastante complejo, igual de estabilizado en un nivel altísimo, ¿no? Pero no sigue subiendo, pero eso no implica que no lo pueda seguir haciendo a medida que se acerquen las elecciones o peor aún, una vez que se confirme el resultado electoral, si es de que todo el mundo está hablando que va a ocurrir. ¿Tiene sentido un dólar a 1.000 pesos o es precio de pánico, de incertidumbre? Un mix, un mix. Hay un poco de pánico, hay un poco de incertidumbre, hay un poco de expectativas, que quizás es la forma en que los economistas solemos ver cuando pasan este tipo de cosas, que están empujando este precio. Por otro lado, el dólar oficial de 350 no existe tampoco, ¿no? Creo que en un mercado unificado la situación sería intermedia,
pero de vuelta, lo que está pasando hoy no habla tanto de lo que hoy debería ser el tipo de cambio, sino de lo que puede pasar a futuro, porque no tenemos reservas, la inflación está al alza en niveles récord en más de 30 años, y en ese contexto estamos descontando que la situación va a ser muy compleja de cara a fin de año y el año que viene, y eso explica un poco por qué el valor que lo tiene hoy es este. Entonces, de fondo, quizás no tiene tanto sentido cuando lo ves en términos históricos, pero cuando ves lo que puede llegar a pasar a futuro, empieza a guardar algo de razón. Fabio, el hecho de que Milei sea el favorito en las elecciones hace que la dolarización no sea un proyecto más, sino que es algo probable que se intente hacer de parte de Milei si es que gana la elección. ¿Es algo que solucionaría los problemas? ¿Se puede aplicar o generaría, como dicen muchos, primero una hiperinflación y una licuación? Aplicar se puede aplicar, toda medida política se puede aplicar, lo hemos vivido en estos últimos 3 años, hemos vivido cada cosa que hoy lo vemos y nos sorprende que creo que cualquier cosa se puede terminar aplicando, ¿no? Luego, haciendo un punto de aparte, que sea posible no significa que sea lo deseable. La dolarización puede ser útil para ciertas cuestiones, pero no para todas. Y de fondo el problema de Argentina es fiscal. El problema monetario que tiene Argentina de mucha emisión, de que el peso no valga nada, está supeditado a que tenemos un déficit fiscal crónico enorme que implica que no le queda otra opción al Estado, no porque no tiene decisión, porque él mismo se puso en esa situación de emitir pesos a mansalva. Por eso es que el peso no vale nada. ¿La dolarización soluciona el déficit fiscal? No. Entonces, de vuelta, no es la solución a todos los problemas y en todo caso es un parche más, una solución parcial a un problema mucho más complejo que hay por detrás. En el medio, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Hay que ver mucho qué pase si se da el resultado que supuestamente parece que va a ocurrir o un resultado cercano a eso, si llega a una segunda vuelta. Creo que las declaraciones de los candidatos van a ser cruciales, ¿no? Y en eso la responsabilidad es muy importante. Creo que entender qué es lo que va a pasar no es trivial. Que sean claros los políticos que quieren gobernar nuestro país en qué quieren hacer es importante y de fondo saber que incluso si somos claros y queremos dolarizar, esto no lo digo yo, lo dicen estudios a nivel internacional de académicos reconocidos. Una dolarización pronunciada en una situación como la actual en Argentina implica que se va a disparar la inflación y el tipo de cambio. Esa es la realidad de lo que va a pasar porque no tenemos reservas y porque si dolarizamos desaparece el peso, entonces 2 más 2 nos estamos empujando solos hacia una hiper y a un salto de tipo de cambio inusitados, al menos hasta que no volvamos a pensar en eventos como lo que pasamos en finales de los 80 y comienzos de los 90 con las últimas hiper que vivió Argentina. Que además nadie quiere hoy quedarse con una moneda que no sabe si va a existir dentro de algunos meses, ¿no? Totalmente, es lógica básica, no hace falta ser un economista para saber eso. Y si nadie quiere los pesos, ¿cómo nos cubrimos los argentinos? Lo estamos viviendo estos días, lo vivimos ayer. La herramienta favorita es el dólar. Entonces, si todos vamos a comprar dólares, ¿qué pasa con el dólar? Va a subir. Si sube el dólar, ¿qué pasa con los precios? También suben. Y empezamos a armar una esterilización donde se torna peligroso y complejo porque, vuelta, Argentina está en una situación crítica, una de las crisis más grandes de nuestra historia. 40% de los argentinos son pobres. No estamos en una situación donde podamos jugar con este tipo de cosas, en un contexto donde los argentinos la estamos pasando mal y en gran medida. Fabio, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Un gusto. Fabio Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El dólar, en este momento el blue, 1.000 pesos, una baja de 0,99% con respecto al cierre de ayer. Nos vamos, nos despedimos y nos reencontraremos el viernes, como siempre, aquí en Mensaje Directo.